Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra tercera sesión de nuestra materia de Administración Estratégica y el día de hoy vamos a ver el tema de las funciones de la mercadotecnia perteneciente a nuestro tema 3. La realidad es que buscamos establecer varios aspectos que nosotros consideramos que la mercadotecnia tiene que ser tanto dentro como fuera de la organización. Esto con la idea de tener los resultados más propicios para la empresa y poder dar a conocer el producto o el servicio. En esta circunstancia nosotros tendríamos que verificar que varios elementos estén funcionando prácticamente los 365 días del año en la organización con la intención de que podamos lograr una buena penetración de nuestros productos o servicios dentro de los diferentes mercados o dentro de los diferentes consumidores que nosotros tenemos elegidos. Bueno, y sin más sin más que agregar, bueno, pues comencemos. Tenemos que establecer es que dentro de la mercadotecnia va a haber dos ambientes, lo que es el ambiente interno y lo que es el ambiente externo. Tanto ambiente interno como ambiente externo se van a vincular, se van a relacionar, se van a fusionar dentro de la empresa y fuera de ella para darnos un resultado satisfactorio. En ese sentido, nosotros tendríamos que analizar las estructuras tanto internas como externas que afectan o le dan prioridad a algún elemento que nosotros consideremos que puede ser ventajoso para el desarrollo de nuestro plan de marketing. Bajo esa textura y bajo ese concepto, nosotros lo que tenemos que establecer es que el ambiente interno de la organización es lo que sucede dentro de la empresa. Todas aquellas variables en las que la empresa tiene un control dentro de su organización y con lo cual debe crear sus estrategias para afrontar sus incursiones en el mercado. Por lo tanto, aquí es trabajo de la alta dirección, es trabajo de la gerencia, es trabajo del director general que pueda tener todos aquellos elementos estructurales y evidentemente humanos para poder realizar sus diferentes estrategias. Hay ocasiones en que los dueños de las empresas solicitan información, solicitan objetivos que están realmente muy alejados de la realidad, ¿no? Y en ocasiones es prácticamente imposible poderlos cumplir. Pero es trabajo del administrador, es trabajo de la alta dirección, tener esa capacidad para lograr el resultado más cercano posible, con el que el dueño, los dueños, los inversionistas, los accionistas se puedan sentir a gusto, ¿no? Y se plantee cuáles son las limitantes que tiene estructuralmente la empresa y cuáles son las barreras que se rompieron para lograrlo. En ese sentido, bueno, pues es trabajo netamente administrativo que la organización funcione pues como un reloj, ¿no? Donde cada quien sabe lo que tiene que hacer, donde cada quien tiene una responsabilidad y una obligación bien definida y donde hay controles administrativos que nos determinan que también estamos trabajando. Por otro lado, el ambiente externo, en términos de marketing, es un ambiente que la empresa no puede controlar, evidentemente. Y existen dos tipos de fuerzas externas que son las microinfluencias, que son las que afectan a una empresa de manera particular, consistentes en los proveedores, los intermediarios y el marketing de los clientes. Esto es, el primer microambiente que yo no puedo manejar porque está fuera de mi entorno de competencia, es el precio de las materias primas, el precio de los componentes, el precio de, de las variables con las que yo produzco, que esas variables me las dan los proveedores. Después, en el segundo bloque de las mismas microinfluencias, tenemos a los intermediarios. Y bueno, los intermediarios son aquellas personas, como ustedes bien saben en el tema anterior, que bueno, pues, hacen una función importante porque es el contacto directo con el cliente, ¿no? Y si el intermediario decide adquirir otro producto similar al nuestro y dejar de comprar
lo que venía comprando, pues evidentemente nos va a afectar. Y si decide que el mercado ya no le favorece y se cambia de lugar de residencia, evidentemente nos va a afectar, ¿no? Perderemos una venta y recuerden que los intermediarios, pues la verdad es que compran cantidades muy grandes de producto terminado, de producto, con lo cual sí es importante considerar que los intermediarios también es un microambiente que no podemos controlar. Y por el otro lado, bueno, pues vienen los clientes, ¿no? Y a los clientes es yo creo que el fundamento más complicado de poderlo controlar, porque evidentemente nosotros sacamos publicidad y promoción y siempre estamos tratando de que el consumidor conozca nuestra marca, que el consumidor sepa de los beneficios de nuestro producto, que el consumidor pueda entender cómo es que trabaja la empresa en función de satisfacer sus necesidades, pero al final, pues los consumidores, siempre tienen muchas ofertas y tienen muchos productos a su disposición en el cual pues pueden cambiar, ¿no? Y si cambian, pues evidentemente eso nos afecta. Por eso es que es tan importante que nosotros tratemos de entenderlos. Si bien no podemos controlarlos, sí podemos entenderlos y ajustarnos a su realidad y ajustarnos a cómo se piensa, cómo se estructura los precios de las materias primas, cómo es que el intermediario quiere colocar sus productos y siempre tratar, por ejemplo, en los primeros dos proveedores e intermediarios, llegar a un acuerdo. Y con los clientes, producir publicidad, producir promoción, producir propaganda para que siempre esté atento a nuestro producto. Dentro de los microambientes, en el segundo lugar, viene una serie de elementos ya más extensos, ya más complicados, que la empresa, si bien puede entender, también le es difícil de controlar. Y estos elementos también en algunos momentos y en algunas circunstancias, dependiendo del tipo de empresa que sea, van a afectar a el ambiente interno. ¿Sale? Por eso es importante que nosotros identifiquemos hacia dónde se puede dirigir estas segundas variables que nosotros vamos a enumerar, que son muy extensas y que son, pues, de carácter mucho más amplio, ¿no? Porque de alguna otra manera afectan tanto a proveedores, intermediarios, clientes, como a la competencia, como a al desarrollo de la economía, como al desarrollo de otras empresas similares a la nuestra. Y entonces en ese sentido vamos a tener como primer factor, como primer factor ya más importante sería el factor político legal, ¿no? Y por lo tanto el avance de los medioambientes políticos afectan las decisiones sobre la mercadotecnia de bienes y servicios. El sistema político es un aspecto amplio que abarca las normas e instituciones por medio de las cuales se gobierna una nación, consistente en un conjunto interactuando de leyes, agencias gubernamentales y grupos de presión que influyen y limitan las condiciones de la organización y personas en la sociedad. Por lo tanto, ahí, desde el punto de vista político y legal, nosotros debemos ser muy conscientes de los cambios que se avecinen. Y nosotros desde nuestra perspectiva de, eh, de estructura política, nosotros sabemos que, bueno, dependiendo de la zona que nosotros estemos, se renuevan los gobiernos cada 3 años, se renuevan los gobiernos cada 6 años, se renueva el presidente cada 6 años, y eso de alguna otra manera afecta el funcionamiento de nuestra empresa, sobre todo si las condiciones de los nuevos gobernantes son muy distintas o diametralmente opuestas a las propuestas que tenían los gobernantes anteriores, ¿no? Entonces ahí estamos en un margen en el cual, bueno, sabemos que cada 3 años o cada 6 años las cosas tendrán que cambiar. Y desde el punto de vista estructural, eso en ocasiones nos costará trabajo, ¿no? Y por el otro lado, pues las leyes que emanan de los gobiernos pueden implicar que haya diferentes factores que afecten a mi producto o a mi servicio.
Y entonces nosotros nos vamos a tener que siempre estar atentos a esa variable, ¿no? Si afecta lo externo, forzosamente va a tener que afectar lo interno, ¿no? Caso concreto, ¿no? Con las reformas hacendarias que prácticamente cada año se dan y donde el equipo de contadores tiene que reestructurar cómo registra las operaciones contables. Si bien es cierto, no es algo que sea tan grave y no es algo que no se pueda resolver, sí es algo que cada año tiende a afectarse y cada año tiende a tener un periodo de ajuste en el que los resultados no necesariamente tendrían que ser muy buenos desde esa pequeña sección que es el área contable. Y entonces siempre hay que estar atentos en estas dos variables. Después tendríamos lo que son los factores sociales y culturales, que evidentemente ya aquí estamos hablando de pues, toda la sociedad con la cual nosotros convivimos desde nuestro producto, de nuestro servicio, y cómo es que la sociedad y la cultura se ven influenciados a la adquisición de un producto o un servicio, ¿no? Y las fuerzas sociales influyen en la estructura y en lo más importante, la cultura. Es considerada como la representación de una serie de factores que son el conocimiento, la creencia, los valores, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y los hábitos eh, que como sociedad tenemos. Y esta serie de variables tienden a afectar profundamente la opinión que las personas tienen acerca de un producto o acerca de un servicio, ¿no? Particularmente en aquellas culturas donde los elementos de creencia son más importantes que los elementos de la evaluación científica, ¿no? De la evaluación de la realidad, de la evaluación del contenido, tienden a tener procesos de opinión más fuertes, la palabra es más intransigentes, ¿no? Y entonces eso causa que las personas no puedan adquirir cierto tipo de productos o servicios, ¿no? Por ejemplo, en zonas de Chiapas, en zonas de Oaxaca, que las mujeres estudien una carrera técnica, ya no digamos una licenciatura, es algo que es prácticamente impensable. ¿Por qué? Porque las creencias y los valores no nos lo permiten, ¿no? Y entonces ahí hay un gran número de personas que no accede a la educación, ni siquiera media superior. Y entonces ahí, bueno, hay un cierto grupo de empresas que se dedican a esto que no lo consiguen. Y no lo consiguen porque se considera mal visto que una mujer o una señorita de 18 años esté estudiando. Entonces, para que se den cuenta, ¿no? Caso contrario, lo que pasa, por ejemplo, en las zonas donde las creencias son menos fuertes y la educación es más alta, ahí se pretende que mientras más se eduque la persona, más posibilidades tiene de salir adelante. Entonces, aquí vemos estos contrastes en este México, que debemos de comentarlo, es excesivamente grande como nación, ¿no? Donde dentro de México tenemos muchos más Méxicos. Y la empresa, dependiendo de dónde se haya ubicado, evidentemente tiene que establecer si es posible realizar la venta de cierto tipo de productos o si realmente, bueno, a partir de la cultura y la sociedad es mejor moverse de ubicación porque francamente no tendría las ventas que está esperando. Luego, en el tercer factor tendríamos la demografía. Y la demografía, bueno, nosotros sabemos que es cómo afectan las decisiones de ubicación de las personas a partir de su edad, de su sexo, de su nivel socioeconómico, de su ocupación profesional, de su nacionalidad, de su estado civil, del tamaño de la familia, de la religión y de la actividad. La demografía no es otra cosa más que el estudio de dónde está localizada el grupo de personas o la sociedad y cómo afectan los anteriores
las anteriores variables que acabamos de mencionar. Evidentemente, la demografía es uno de los factores externos que más se analizan, que más se estudian, que más se contemplan dentro de los planes de mercadotecnia, dentro de los procesos de mercadotecnia, debido a que a partir de que nosotros estamos en cierta edad, nuestras costumbres de compra o nuestros análisis de compra cambian. A partir de nuestro estado civil, nuestras decisiones también cambian y también a partir del tamaño de nuestra familia, las decisiones tienden a modificarse, ¿no? Aspectos como la religión en sociedades con un carácter educativo más alto tienden a verse menos influidas, ¿no? Pero, repito, aquellas sociedades con niveles educativos y culturales muy diferentes o tendientes a la creencia, sí la religión es un factor preponderante, que también debemos cuidar, por ejemplo, para la publicidad y la promoción de nuestro producto, ¿no? Que no afecte, que no vaya en contra de sus creencias religiosas. Y por lo tanto, la demografía sí es un factor de análisis profundo por parte de no solamente los mercadólogos, sino también los administradores, que tienen que estar muy conscientes de cómo está moviéndose la sociedad a partir de estas variables. Después tendremos los factores económicos, y los factores económicos influyen en la reacción de los consumidores ante las decisiones de mercadotecnia de una empresa. En otras palabras, las condiciones de la economía son una fuerza significativa que afecta el sistema mercadotécnico de cualquier empresa, ya sea comercial, ya sea no lucrativa, ya sea de servicios, ya que los factores económicos afectan fuertemente los sistemas de mercadotecnia. Entre dichos factores se encuentran las tasas de interés, las ofertas de dinero, la inflación y la disponibilidad del crédito. En nuestro país hemos de decir que la economía, si bien no crece como debería o al ritmo que debería, por muchas circunstancias estructurales del propio país, sí debemos considerar que les decía, sí debemos considerar que en términos generales los elementos inflacionarios siempre se han detenido, siempre se han contenido y la disponibilidad de crédito es muy alta en nuestro país, ¿no? Siempre y cuando tengas un buen historial crediticio, ¿no? Y en términos generales, en México hay mucho dinero. Solamente que el problema es que nosotros, en lo general, o la sociedad, no sabe cómo encontrarlo, no sabe hacia dónde, en dónde está. Y mucho de ese dinero se maneja dentro de elementos ilegales, ¿no? Pero de que hay dinero en México, eso no cabe duda. Por lo tanto, México sí es un elemento que desde el punto de vista mercadológico es atractivo para la inversión, es atractivo para la economía y es atractivo para desarrollar múltiples productos y servicios. Y bajo esa perspectiva es por ello que nosotros tenemos, si ustedes se dan cuenta, tenemos centros comerciales, pues prácticamente en un radio de 10 kilómetros, 15 kilómetros a la redonda. Tenemos los supers, ¿no? De Walmart, Chedraui, Soriana, cercanos, ¿no? Tenemos tiendas, tenemos pequeños vendedores, por ejemplo, de productos tecnológicos, de zapatos, de ropa, al menudeo y también al menudeo o en las grandes casas comerciales, ¿no? De repente la gente dice, yo compro en Liverpool, pero si nos damos a Liverpool tenemos por muchos lados, ¿no? Hoy realmente no es como algo exclusivo, ¿no? Pero es producido por las condiciones del país. Las condiciones del país lo da y la economía del país también lo permite porque, repito, los procesos inflacionarios, los procesos de manejo del dinero y la disponibilidad del crédito siempre está ahí presente como elementos primarios, pero siempre están presentes dentro de la economía de por lo menos este país.
En tercer elemento tenemos los factores tecnológicos, ¿no? Y ahí evidentemente lo tenemos que identificar desde el punto de vista de el acceso y uso de la tecnología. Si bien es cierto que en los procesos productivos se utilizan tecnologías de punta o tecnologías que mejoran el desempeño del producto y mejoran la fabricación del mismo, sí es necesario considerar que los factores tecnológicos son el uso que el consumidor le da a la tecnología para poder conocer el producto, para poderse informar del producto y sobre todo para establecer qué tan bueno es el producto en relación a lo que a la opinión de los consumidores. Por lo tanto, la tecnología afecta de manera directa al desarrollo del producto, como les decía, ya sea en el envase, en el empaque, en la promoción, la fijación de precio y los sistemas de distribución. Hoy más que nunca la tecnología hace la diferencia en la productividad de las empresas, los avances de sistemas informáticos, el uso cada vez más generalizado de la computadora en todos los niveles, tanto dentro de los hogares como en los consumidores directos. Y entonces tenemos que analizar el uso de la tecnología bajo esas dos perspectivas. Desde el ambiente interno, donde yo para producir necesito utilizar elementos tecnológicos que me permitan desarrollar mi producto a un menor costo y a un mayor volumen y que me permita realizar productos que sean duraderos en el tiempo o que cumplan las expectativas de uso y de duración dentro del proceso de venta que yo tengo establecido, ¿no? Que no es otra cosa más que la caducidad del producto. Y después, por el otro lado, necesito que el consumidor utilice la tecnología para que conozca el producto, ¿no? Y una vez que conoce el producto, pueda comprarlo, ya sea físicamente o pueda comprarlo en línea, ¿no? Donde hoy muchas de las personas, ¿no? Que por ejemplo no es mi caso, todavía no me convenzo, compran en línea, ¿no? Eh, y esto le permite a la empresa tener un canal eh, que siempre está listo, que no se duerme, que no se cansa, ¿no? Y que es automatizado y que nosotros podemos cerrar la tienda, pero la tienda sigue vendiendo en línea. Y ese es uno de los grandes beneficios que ha tenido la tecnología. Que el consumidor no está seguro, entra a un tutorial y ve si realmente el producto es tan bueno como nos dicen, ¿no? Entonces, hoy tenemos que ser muy verídicos, cosa que hace 15 años, que hace 20 años, no pasaba, ¿no? Alguien te decía, son los mejores tenis del mercado y solamente su opinión nos convencía el diseño. No había mucha información acerca de los productos que nosotros teníamos y por lo tanto, pues las empresas podían jugar un poquito más con lo que es la promoción, con la publicidad o con la promoción o con la propaganda, porque no había suficiente acceso a la información. Hoy, al tener la tecnología, la información, bueno, siempre está circulando, siempre está caminando y eso nos ayuda de manera formidable porque somos compradores o por lo menos somos compradores en teoría mucho más informados y mucho más analíticos de lo que estamos adquiriendo. Ya pasa, dejamos a un lado lo que son los ambientes internos y los externos, ¿no? Y vemos su importancia dentro de los parámetros de los planes de marketing o el desarrollo del marketing y pasaríamos a lo que es la segmentación de mercado. Una vez que yo analizo los elementos internos y externos, controlables y no controlables de mi organización, yo lo que necesito es crear una segmentación de mercado. Y la segmentación de mercado no es otra cosa más que dividir a los clientes y dividir a la audiencia. ¿Qué quiere decir esto? Habrá quien nos compre nuestro producto y habrá quien vea nuestro producto pero no lo adquiera. Cuando la persona ve el producto y lo analiza y lo revisa, pero no lo compra, se convierte en una audiencia. ¿Necesitamos la audiencia? Sí, por supuesto, porque en algún momento pueden comprar. Pero lo que más necesitamos son nuestros clientes y en ese sentido la segmentación nos permite determinar quiénes son los que nos compran y cada cuándo nos compran. Por lo tanto, la segmentación de mercado es un método por el cual se pueden dividir a los clientes potenciales en distintos grupos, los cuales permiten que las empresas puedan enviar mensajes personalizados a las audiencias correctas, ¿no? Exactamente.
Si yo voy a crear un zapato para adolescentes, no le voy a mandar el mensaje al adulto, ¿no? Aquel que va a entrar en el terreno de los 50 o de los 60, porque francamente el mensaje no le va a llegar. No le voy a mandar al adolescente el uso de almohadillas para los zapatos para gente diabética cuando el mensaje va dirigido a las personas evidentemente mayores que son diabéticas, porque entonces el adolescente va a escuchar el mensaje y simplemente lo va a evadir como parte de su filtración de información. Pues el mensaje se va a quedar corto, ¿no? En ambos sentidos. Por lo tanto, aquí lo que nosotros necesitamos es evaluar hacia dónde nos vamos a dirigir en relación a los clientes, la audiencia y cómo personalizar la información que ellos van a recibir. Y en ese sentido, la segmentación de mercado va a tener distintos criterios para hacer la segmentación. La segmentación normal se divide en 4 grandes subcategorías. La primera, el comportamiento. La mayor parte de las veces relacionado con necesidades específicas y cómo se usa un determinado producto. La segunda, la ubicación, la segmentación por ubicación. La tercera, la segmentación demográfica, edad, sexo, religión, política, actividad, bla, bla, bla. Y la cuarta, lo que es la psicografía, que es el estilo de vida. Nosotros podemos segmentar bajo estos 4 componentes. Lo ideal es segmentar considerándolo los 4, ¿no? Si el producto es muy básico, ¿no? Solamente utilizaremos 2. Si el producto es de uso masivo, utilizaremos tal vez 1, ¿no? Pero en general los debemos considerar siempre. Cuando hablamos de un producto básico, hablamos del arroz, hablamos del azúcar, hablamos de la sal, ¿no? Donde, bueno, nosotros sabemos que todos la consumimos, pero no todos lo compramos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, ya sabemos que habrá ciertos sectores de la población que adquieren este tipo de productos que no tienen la mayor complejidad en su adquisición, ¿no? Ustedes salen a la tienda en este momento y piden 1 kilo de sal y nada más les van a determinar el, el precio, y el precio es el elemento diferencial, ¿no? O la presentación, pero en ese sentido no hay mucho que estudiar de la segmentación de mercado, de la adquisición de las personas que compran sal, ¿no? Es muy curioso, pero cuando eres adolescente e incluso cuando eres adulto, a veces como hombre nunca compras sal, pero sabes que en tu casa siempre hay, ¿no? Es algo muy curioso, pero ya cuando eres casado y cuando tienes responsabilidades de llevar el súper a tu casa, bueno, sabes que tienes que comprar la sal durante ciertos periodos de tiempo, ¿no? Eso como ejemplo, pero también podemos hablar del frijol, también podemos hablar del azúcar, también podemos hablar del aceite, también podemos hablar de, por ejemplo, el agua embotellada, ¿no? Que no tiene mayor ciencia, pero sí de repente necesitamos saber quién es la persona que va por el agua embotellada o quién compra el agua embotellada, ¿no? Solamente aquí vamos a hacer elementos psicográficos donde determinamos que habrá gente que dice yo compro agua original, ¿no? Bonafont, de 50 pesos, ¿no? Pero habrá quien diga, sabes que yo por 12 pesos voy al local de mi colonia y ahí lo lleno, ¿no? Y sí dice Bonafont la botella, pero pues no lo es, ¿no? Y aquí depende de ese elemento, pero son productos que no tienen una particularidad muy marcada en cuanto a hacer una segmentación de mercado. El comportamiento desde el punto de vista de la segmentación es aún más complejo porque, bueno, nosotros tenemos que establecer eh, quién compra a partir de su comportamiento. Cada definición de segmentación es como una persona adquiere el producto en base a sus elementos de personalidad, de sus elementos de autoestima, de sus elementos de manejo de emociones, donde sí el comportamiento determina qué adquirimos y qué no.
Más sin embargo, tenemos el Big Data, que es el grupo de datos gigantescos que nos ofrece las grandes redes sociales, donde nos arroja qué tanto nuestro comportamiento va cambiando a partir del tiempo, ¿no? Y por lo tanto, nosotros deberíamos de ir analizando esos grandes datos en tiempo real para ir creando diferentes estrategias de venta que puedan impactar directamente a el consumidor en el momento de realizar la compra. Por lo tanto, el comportamiento y cómo nosotros detallamos nuestra personalidad a través de los datos de las redes o del internet nos permite establecer un comportamiento predictivo de cuándo el individuo va a poder ejecutar o cuándo va a poder establecer la adquisición de un producto. Y no sé si se han dado cuenta, muchachos, pero de repente hay una vinculación entre los individuos dentro de sus relaciones sociales y sobre todo afectivas, ¿no? Esto me refiero a noviazgos, relaciones de esposos, relaciones de amantes, ¿no? Donde va implícito el consumo de alcohol. Y entonces las grandes cadenas vinculan, y espero esto no me eliminen por decirlo, ¿no? Las grandes cadenas de bebidas alcohólicas vinculan mucho la programación de grandes romances y grandes decepciones para que el individuo en lo general, ¿no? Aquel que tiene la capacidad de tomar alcohol o de consumir algún otro tipo de sustancias, lo puede hacer en función de los rompimientos emocionales, a través de las despedidas emocionales y a través de las fracturas amorosas, ¿no? Y entonces, esto no lo veíamos o no lo vinculábamos, pero de repente los grandes datos que nos arroja el Facebook, el Twitter, ¿no? El Instagram, Printer, o sea, y cualquier red social, e incluso el WhatsApp o el Telegram, ¿no? Que, bueno, nos espían a cada rato y tapo mi celular del audífono para que no me espían, se van dando cuenta. Y entonces dicen, cuando la gente está más vulnerable, lo que tiene que hacer la gente es tomar. Cuando sería lo contrario, ¿no? Debería estar serena y tranquila. Pero bueno, así funcionan los mercados y la segmentación de mercado a través del comportamiento y nosotros lo tomamos, lo adquirimos, finalmente lo usamos, ¿no? ¿Quién no ha tenido una decepción amorosa y la ha curado con alcohol? Ya nada más les pido que levanten la mano, ¿no? Y ahorita todos la están levantando, ¿no? O prácticamente el 90% de la población lo ha hecho. Por lo tanto, esos datos de segmentación de mercado, el comportamiento y a cómo determinamos el comportamiento les sirven muchísimo a las empresas para determinar diferentes tipos de promociones. Por otro lado, las ubicaciones geográficas que nosotros tenemos nos permiten determinar qué tipo de usuarios somos, ¿no? Porque a partir de la ubicación nosotros tendremos diferentes tipos de conducta en lo personal y en lo general al adquirir un producto o un servicio. En primer lugar, la segmentación nacional requiere poca explicación, ya que dependiendo de cada país se necesitan distintos tipos de producto debido a la cultura y al clima. Evidentemente, ¿no? No podemos compararnos, por ejemplo, con países pequeños como El Salvador, como Guatemala, porque sus economías, su estructura social y sus condiciones económicas y sus condiciones climáticas determinan un tipo de comportamiento, ¿no? De compra, y no podemos compararnos con la gente de Canadá porque evidentemente hay otro tipo de factores. No nos podemos comparar con la gente europea, ¿no? Española, portuguesa, que serían los más cercanos a nosotros, porque hay otro tipo de estructura en cuanto a la cultura, al clima y a las propias características del país en relación a los productos o servicios. Dentro de la ubicación nacional tendríamos las subcategorías de segmentación por ubicación, donde no es lo mismo lo que adquiere un señor de Costa Rica que lo que adquiere un señor de Canadá, ¿no? O incluso de Alaska, ¿no? La nacionalidad implica directamente en la adquisición de bienes y servicios, y aquí tendríamos que establecer ya para el territorio nacional
la gente del norte, la gente del sur, la gente del este y la gente del oeste, ¿no? Y en nuestro caso, nosotros también ubicamos a partir de el centro del país, ¿no? Y a partir del centro del país, nosotros también tenemos una segmentación de mercado. Después tendríamos la comunidad, ¿no? Que cómo es que se vincula la nacionalidad, la ubicación con el tipo de comunidad que nosotros tenemos. Y decíamos que aquí lo importante es que podamos establecer lo que adquiere la comunidad y también podríamos hacer una segmentación de mercado, sobre todo en nuestro país, entre la zona costera, la zona de la frontera y la zona interior, ¿no? Y también podemos hacer una segmentación de mercado en función de la zona urbana y de la zona rural. En ese sentido, sí es importante desde el punto de vista en la que nos ubicamos y cómo es que adquieren las personas sus productos o sus servicios. En tercer lugar, evidentemente tenemos a la demografía, ¿no? Que ya habíamos mencionado que es un poquito toda la estructura sobre de la cual una sociedad se basa, ¿no? Y cómo es que dentro de la sociedad hay subdivisiones sociales en cuanto a los gustos y las preferencias que éstas tienen y cómo es que nosotros podemos analizar estos elementos demográficos para poder desarrollar diferentes promociones, publicidades, propagandas o información que le ayude al consumidor a adquirir el producto. Otra característica de la segmentación de mercado tendrá que ver con la edad, ¿no? Donde la edad determina si una conducta de compra muy específica y donde nosotros podemos ubicar el tipo de compra a partir de ciertas categorías de edad que nosotros hemos clasificado. Ojo, no son las únicas, no son no son exclusivas, sino es la clasificación que más o menos se ajusta a los consumidores, pero repito, esta clasificación de edad se va renovando pues con los años, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos el consumidor senior, ¿no? O el consumidor ya un poquito más centrado en años, aquellos que nacieron antes de 1945, y estas personas, bueno, ya son considerados adultos mayores y están más interesados en temas de salud que tengan que ver con cómo mejorar sus aspectos de salud, cómo mejorar sus aspectos de emociones y cómo mejorar en términos generales la recta final de su vida, ¿no? Por lo tanto, ahí la gente de la tercera edad o los famosos senior para la mercadotecnia son importantes, pero su segmento de mercado pues, realmente es reducido. Luego tenemos a la generación Baby Boomer, ¿no? Estos son nacidos entre 1946 y 1964, que son los responsables de la mitad del gasto total en el mundo. Debemos considerar que aquí lo estamos visualizando desde el punto de vista mundial, donde esta generación sí tuvo la oportunidad de generar grandes cantidades de ingreso, tuvo la oportunidad de tener retiros muy dignos, ¿no? Y de pensiones realmente, pues buenas, ¿no? Y esto les ayuda a poder gastar. También tuvieron acceso a, bueno, la adquisición de casas de buen tamaño, tuvieron el acceso a tener cuentas bancarias, ¿no? Porque aquí la economía venía en procesos de recuperación francamente muy altos y donde, bueno, pues prácticamente el que pudo desarrollar un buen trabajo, una buena estabilidad laboral o un buen nivel académico, pues prácticamente tuvo buenos ingresos, ¿no? Estas personas ya tienen gustos un poquito más refinados, ya tienen ideas de compra un poquito más claras y sí tienden a gastar buenas cantidades de dinero prácticamente en todo, ¿no? Después tenemos a la generación X, donde estamos, bueno, yo me incluyo, ¿no? Aquellos nacidos entre el 65 y el 79, donde nosotros somos la generación de la multitarea, ¿no? Estamos grabando un video y por otro lado estamos contestando mensajes de trabajo y por el otro lado estamos verificando que los hijos estén haciendo la tarea, ¿no? Y por lo tanto, esta generación es la multitarea que, bueno, prácticamente hace de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque las condiciones económicas han ido cambiando y porque, bueno, de alguna otra manera, la competencia se hizo mucho más fuerte y nosotros siempre tenemos que andar pues haciendo múltiples trabajos para poder salir adelante.
Y ya finalmente, pues los millennials, ¿no? Que son los nacidos entre el 80 y el 2000, que ahí están ustedes, ¿no? Que cuentan con habilidades tecnológicas, muy importantes. Bueno, algunos, ¿no? Otros no saben ni mandarme correos, pero bueno, ¿qué decimos? Este, donde ya hay un cambio brutal en cuanto a la mentalidad, ya hay un cambio muy importante respecto de los gustos y las preferencias, y ya hay un impacto muy generalizado en la adaptación, ¿no? O sea, son personas que los procesos de adaptación les cuestan menos que a las generaciones anteriores, eso es definitivo, y que por lo tanto los hacen personas más eh, 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 sujetas de adquirir productos porque no se casan con marcas, no se casan con ideas, no se casan con usos y costumbres, son mucho más abiertos y eso genera pues un mayor grado de consumismo. Tendríamos lo que es la psicografía, ¿no? Que no es otra cosa más que el estilo de vida, donde cada vez lo hacemos más complejo y donde nosotros necesitamos establecer, desde mi perspectiva, un estilo de vida que sobresalga, ¿no? Y por ahí tenemos como muchos ejemplos, ¿no? Donde buscamos que se vea reflejado el poder económico en mi estilo de vida, que se vea reflejado el pensamiento positivo en las acciones de vida que yo tengo. Y así nos vamos y vemos en la foto donde tenemos el papá, la mamá y el hijo haciendo ejercicio, ¿no? Un estilo de vida muy de los 2000, ¿no? Donde la persona quiere ser más saludable, donde busca ser más saludable y donde hay un montón de productos y servicios para hacerlo y al final pues no sabemos si lo es o no lo es. Pero realmente lo intentan, ¿no? La psicografía, bueno, es uno de los elementos más importantes que se desarrollan en la actualidad porque buscamos una mejor calidad, todos buscamos una mejor calidad de vida, ¿no? Todos queremos una mejor calidad de vida y nosotros tratamos de desarrollarlo a través de trabajo, a través de estudio, como ustedes ahorita en este momento, ¿no? Y a través de la preparación, pero también a través del ejercicio, a través de comer mejor, a través de ser más conscientes, ¿no? A través de ser menos explosivos y bla, 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 ¿no? Todo lo que nosotros tratamos de hacer para ser mejores. Y bueno, a partir de 1980 se hicieron muchas encuestas o se crearon encuestas, ¿no? Que se conoce como la BLAS, Valores, Actitudes y Estilo de Vida, por sus siglas en inglés. Las encuestas preguntaban a miles de americanos una serie de preguntas específicas cuya respuesta única era entre un sí y un no. Perdón, cada pregunta estaba diseñada para comprender tres aspectos psicológicos que ayudan a la investigación y a clasificar cada persona en 8 grupos distintos. Las preguntas eran muy básicas y usted tenía que responder sí y no. ¿Usted es innovador, seguro de sí mismo o es una persona exitosa? Y usted decía, oiga, fíjese que desde... No, 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 sí o no. Segunda pregunta, ¿es usted pensador, maduro, idealista o responsable? Sí o no. ¿Es usted triunfador, centrado en su carrera profesional y en su familia? ¿Tiene experimentadores, entusiasta, es impulsivo, es entusiasta, es animador? ¿Se considera creyente, es tradicional o es conservador? ¿Usted es una persona luchadora, es moderno y busca su aprobación? ¿Es usted creador, trabaja incansable y es realmente expresivo? ¿Es superviviente, busca la seguridad y es negado a los cambios? Y en general, esas preguntas permitían establecer una psicografía muy precisa del individuo, ¿vale? Y esto nos ayudaba a determinar ciertos parámetros de conducta, ciertos parámetros de estilo de vida, con lo cual nosotros podíamos crear mensajes muy correctos para que la gente pudiera adquirir nuestro producto. Y ya por último hablaríamos de la investigación de mercados, que es una técnica que sirve para recopilar datos de cualquier aspecto que se desee conocer para después poder interpretarlo y al final hacer uso de ellos para hacer una correcta toma de decisiones respecto de los productos o de los servicios. Por lo tanto, la investigación de mercados
va a estar determinada por tres tipos. La primera es la investigación de mercados administrativa, ¿no? En cuyo elemento, pues vamos a analizar el negocio, vamos a analizar la estructura administrativa que tenemos, vamos a analizar la competencia y qué es lo que la competencia está haciendo y cómo lo está haciendo, y vamos a tratar de ajustarnos a dichos elementos administrativos. La segunda investigación de mercados que nosotros tenemos es la social, ¿no? Donde buscamos establecer cómo es que actúa la sociedad, qué tendencias tiene la sociedad y qué nuevas ideas tiene la sociedad en relación a su psicografía, y de ahí nosotros poder crear productos y servicios que se ajusten a ella. Y la tercera investigación es la económica. ¿Cómo es que la gente compra? ¿Cuándo es que la gente compra? ¿En qué gasta su dinero? ¿Y en qué invierte su dinero el grupo de consumidores que nosotros llegamos? La investigación de mercados va a tener diferentes pasos. El primero, evidentemente, es hacer una planeación, ya sea una investigación administrativa, económica o económica o social, ¿no? Tendremos que hacer una planeación bien definida, donde vamos a determinar los hechos que vamos a investigar, cuándo los vamos a investigar y sobre qué bases. En segundo lugar, nosotros vamos a tener que establecer la delimitación del problema, ¿no? La creación de las preguntas más representativas de mi investigación, y vamos a definir la muestra, ¿no? Aquí estamos en la etapa de preparación de la investigación de mercado, la cual es importante que nosotros le atinemos. Si no le atinamos aquí, nuestra investigación de mercado será una pérdida de tiempo, sobre todo. Una vez que tenemos la investigación de mercado bien planeada, vamos a pasar a la ejecución, donde vamos a hacer la recolección de datos. Primero deberíamos elaborar un instrumento de recolección de datos, una encuesta, y el hecho de que no contesten la encuesta o la contesten de manera incompleta ocasionará errores en la investigación. Entonces aquí tenemos que asegurarnos de que todos contesten bien y que todos contesten verídicamente. Luego nosotros vamos a analizar los resultados y tendremos que descartar las entrevistas o las encuestas correctas y de las entrevistas incorrectas, y ajustar la muestra que debemos estudiar, y luego vamos a pasar al análisis de profundidad. Aquí tendremos múltiples variantes que podemos desarrollar y que podemos estructurar para poder hacer un análisis. Porque el análisis depende de lo que estemos buscando y depende de la pregunta que nos hayamos hecho para determinar nuestra investigación. Para poder realizar una investigación de mercados necesitamos seguir algunos consejos básicos, ¿no? Como realizar un reporte de resultados, y ese reporte de resultados nos va a ejecutar todas las variables que fueron efectivas o fueron ineficaces en mi investigación y que serán sujetas de estudio para posteriores investigaciones de mercado, y determinar qué tan fiable fue la información que nosotros buscamos. Y a partir de ello poder tomar decisiones bien estructuradas para la posterior investigación de mercados, porque debemos recordar que las empresas prácticamente deberán hacer como 3 procesos por año de investigación, y que bueno, necesitan ir afinando el producto o el servicio para que nos dé lo que nosotros tenemos. Y una vez que nosotros terminamos la investigación de mercados, nosotros tenemos que pasar al informe final, que evidentemente es un documento escrito que nos permite a nosotros informarle detalladamente a los accionistas, dueños o directivos de la empresa de qué fue lo que se buscó, cuál fue el problema que se quería investigar, cómo se buscó, cuáles fueron los resultados y cuáles fueron las conclusiones a las que nosotros llegamos para presentar nuestro informe. El informe deberá estar contenido en un documento que estará dividido en 4
bloques o puede dividirse en 4 bloques dependiendo del tipo de investigación de mercados. Estos 4 bloques van a hablar del origen de la investigación, el análisis del problema, el análisis de resultados y la toma de decisión o el resultado final. Y nosotros podríamos realizar informes en función de informes científicos para la industria farmacéutica, para la industria cosmética, para la industria de alimenticia, de productos enlatados, ¿no? Donde vamos a establecer una hipótesis y esa hipótesis la tendremos que resolver o aclarar o en su defecto, bueno, pues refutar, ¿no? Después tendremos los informes técnicos, ¿no? Donde aquí establecemos a lo mejor que una empresa esté trabajando un tipo de producción muy específico y cómo lo hicieron, cómo lo lograron, cómo es que la competencia logró disminuir los costos, ¿no? Y cómo es que ahora está vendiendo el producto al mismo precio, pero está obteniendo un 40% más de ganancias. Y entonces ahí lo que nosotros como dueños de las empresas o como administradores de las empresas tendremos que analizar este informe técnico de qué sucedió, cómo sucedió y por qué nosotros no conocemos dicha guía. Y luego tendremos los informes de divulgación donde nosotros vamos a solamente hacemos un recuento de los hechos y se los comentamos a las personas o se les comenta en una especie de documento donde se les informa qué está pasando, cómo está pasando y por qué pasó lo que pasó, ¿no? Y esto lo pueden utilizar para subsecuentes investigaciones de mercado. Y finalmente, los informes mixtos que pueden ser científicos, pueden ser técnicos o que pueden ser de divulgación, donde lo que nosotros necesitamos es crear una biblioteca dentro de la organización para tener referencia de las investigaciones de mercado que hemos hecho, cómo las hemos hecho y cómo ha avanzado el consumidor en el desarrollo de sus costumbres de compra y cómo es que tendríamos que abordarlo a partir de este momento. Por lo tanto, esos serían los más comunes que nosotros presentamos y con esto nosotros les daríamos las gracias, muchachos, y esperemos vernos en la sesión Zoom.